Este barrio de Constitución tuvo al menos dos teatros que hicieron historia. Uno se llamó Solís y después también se llamó Francisco Canaro, la misma sala, y hacia los años 60 todavía funcionaba y con mucho esplendor. Con la autopista que partió el barrio, que lo transformó, que lo mutiló, el Teatro Solís o Francisco Canaro fue demolido. Y el otro teatro, que hizo mucha historia, era el Variedades, frente a la Plaza Constitución. Y de los muchos cines que estuvo Constitución, hubo uno que me gustaría recordar por su nombre, Buen Orden. Y esto respondía también a un vínculo que tenía el barrio con la entonces Unión Telefónica, la compañía de teléfonos, porque los barrios tenían centrales con números que identificaban de alguna manera al barrio con mucha claridad. Y uno decía Buen Orden y esto equivalía al número 23, Buen Orden. Así continuamos recorriendo el barrio de Constitución, ya que esto es Buenos Aires, ciudad secreta. Esta es una institución cerrada, como la Real Academia Española, por hacer un ejemplo, que se ocupa principalmente de la investigación lingüística, más que su difusión, así que tiene 28 miembros de número y un número igual en correspondiente, ¿verdad? Esto es totalmente privado, acá no hay subsidios de ninguna naturaleza, y le digo privado, y alguno podría suponer que tenemos sponsores privados, pero tampoco tenemos eso. Hay un grupo de gente, que pueden llegar a unas 400 personas, que hacen un aporte no muy grande, un aporte pequeño anualmente, y bien administrado nos permite ser dueño de esta casa que usted ve. Todo esto es nuestro, hecho sin centavo absolutamente de nadie del fisco, ¿no es cierto? Sí de toda la gente particular, de los amigos, naturalmente, ¿no? No debemos nada a nadie, ni al plomero, ni a nadie, ni impuestos, nada por el estilo. Y hay cierto nivel de actividad, ¿no? La biblioteca que tenemos, de 3.500, 3.600 volúmenes, tiene unos 600, 650 lectores por año, lo cual me dicen que para una biblioteca especializada, como es esta, que solamente se ocupa de las cosas de Buenos Aires, es un buen número, y yo lo creo también, ¿no? Además está todo reunido aquí, desde las partituras que la gente tendría que ir a buscarlas a Sadaic, hasta los sainetes que tendría que ir a Argentores, aquí encuentran todo. Y además se encuentran asesoramientos, vienen muchos alumnos de la enseñanza media y no pasa año, ¿no ves?, sin que no vengan por aquí 2 o 3 becarios extranjeros que vienen a estudiar el tango, el lunfardo de la inmigración y que aquí lo encuentran todo y producen sus tesinas que pueden ser en alemán o en finlandés y nos mandan las publicaciones respectivas. Yo le digo que ese es realmente nuestro orgullo. ¿Hay sillones académicos o sillas con nombres de...? Sí, hay 28 sillones, que son unas sillas un poquito más coquetas porque tienen brazos, que llevan un nombre de algún artista de la ciudad, ¿no es cierto? Desde Carlos Gardel, pasando por Contursi, hasta Félix Lima, Fray Mocho, el mismo Nicolás Olivari, que fue miembro de esta casa, pero lo honramos después de su muerte poniendo su nombre en un sillón. Usted lo recordará, Nicolás, el más grande poeta de Buenos Aires. Además, en esta casa lo hemos querido muchísimo, ¿no? Y no tienen las chapitas, por decirlo así, los sillones por una razón de práctica, pero tenemos los retratos de los patronos, que usted los ha visto en el salón, en dibujos de Mayo López, que nos regaló esos 28 retratos estupendos, cosa que no le costaba mucho, porque en 3 minutos hacía uno, ¿no? Era un monstruo para esas cosas, Mayo López, ¿no? Gobilo, el habla porteña, yo veía en el escudo de la academia que el pueblo agranda el idioma. ¿Qué pasa con nuestro habla popular, el habla de los jóvenes, las nuevas palabras? Yo diría, no estoy muy de acuerdo con ese eslogan, yo diría el pueblo hace el idioma, no lo agranda, por supuesto, lo que hizo alguna vez lo va agrandando permanentemente, ¿no? El pueblo es el que hace el idioma, los chicos de ahora son los que hacen el idioma. Lamentablemente ellos no tienen literatura, entonces las creaciones léxicas de ellos desaparecen.
No ocurrió esto con el lunfardo a fines del siglo pasado y comienzo de este siglo, que el tango, el sainete, el periodismo popular, el diario Crítica, el Carlos de la Púa, Celedonio Flores, fijaron ese léxico y todavía permanece. En cambio, estas creaciones léxicas tan lindas de los chicos de ahora, tan llenas de coloridos, corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Yo estaba haciendo un trabajito recién, tenía que llenar un espacio. Entonces me puse a ver cosas viejas, a ver qué podemos poner. Y me encuentro un dictamen de esta honorable corporación acerca del nombre de un programa televisivo que tenía La Chona. Almuerfe con La Chona, del verbo almorfar. Entonces discutieron acá, hombres sabios de esta institución, si tenía que decir almuerfe o almorfe. El imperativo, primera persona de imperativo. Mejor dicho, tercera. Se dictaminó en ese momento, en el año 73, que lo correcto era decir almuerfe y no almorfe. ¿Para qué sirvió si esa palabra desapareció? Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal. José Sebrelli, ¿cómo te vinculas con Constitución? Bueno, yo nazco en Constitución, 1930, en la calle Brasil, en un departamento de la década del 20 que todavía existe, tal cual, Brasil y San José, y viví ahí durante 40 años. Así que es realmente, yo me identifico con el barrio de Constitución, no con el barrio actual, que no tiene nada que ver, eso hasta ha sido destruido por completo. Lamentablemente yo no tengo lugar, no tengo un barrio con el que identificarse, porque esto ya no tiene nada que ver. Era un barrio muy interesante por la mezcla. Siempre fue un barrio como en decadencia, pero una decadencia muy refinada y elegante, porque había una mezcla de clases sociales y de grupos humanos. Por un lado, había sido un barrio que había intentado ser, como muchos barrios de Buenos Aires de comienzos del siglo, un barrio residencial con sus casas de profesionales, casas muy lindas y algunos departamentos estupendos que todavía quedan, ¿no? De los 20 y de los 30 y de los 40, estupendos departamentos. Era un barrio como de clase media. Y al mismo tiempo estaba el lumpenaje que existe en todas las estaciones ferroviarias. Las estaciones ferroviarias en unas terminales, las terminales son como los puertos, que crean todo un mundo a su alrededor de cafetines y de casas de ropa venta, y toda una zona negra que se mueve, que hace su hábitat de la estación. Prostitución, era el barrio número 1 en materia de prostitución, ambulante, y en fin, y toda esa marginación que le daba un colorido muy atractivo, mezclado con la clase media. Yo me acuerdo que las amas de casa iban al famoso Mercado del Sur a la mañana, un mercado muy importante ya destruido, iban a la mañana y se mezclaban ahí, señoras de clase media se mezclaban con las prostitutas que iban a levantar al mercado. Y era una cosa muy... Y aparte estaba también la clase alta, que tomaba el tren en la estación. La estación no es nada que ver con la actual, era una estación inglesa refinadísima, con una confitería de mármol, con una librería importante, con libros ingleses, eso hoy lo podemos concebir en la estación. Bueno, y era la clase alta que que tomaba el tren para ir a Drogué, a esos pueblos de clase alta que existían en esa época. Hoy nadie toma ya el tren. Todo eso daba un clima muy interesante, realmente muy... Yo estoy muy contento de haber nacido en esa zona, porque me dio en mi educación, en mi novela de educación o en mi educación sentimental, me dio aspectos fundamentales de la vida, que yo no hubiera podido tener acceso si hubiera vivido, por ejemplo, en esos barrios del oeste con casitas de jardín. No hubiera, por ejemplo, el conocimiento del lumpen, ¿no? que ha influido mucho en mi obra, ¿no? Ha influido mucho en mi obra, Buenos Aires, vida cotidiana y demás. Yo he hablado mucho del lumpen, algo que siempre ha fascinado
a los escritores de clase media, ¿no? A Roberto Al, por ejemplo, al propio Borges. Siempre les ha fascinado ese mundo del luto porque es como romper un poco con la convencionalidad de la vida familiar pequeño burguesa. Bueno, yo tuve acceso a ese mundo de muy chico con esa estación Constitución. Entonces era como vivir una doble vida. La vida familiar, pequeño burguesa, muy convencional del departamento, un chico de departamento, y al mismo tiempo, a pocas cuadras tenía ese mundo fascinante y exótico y bullente del lumpenaje de la estación Constitución. Fue realmente una experiencia muy, muy importante, ¿no? Soy Germinal Nogués. Los invito a hablar de Buenos Aires, la capital federal, con sus sombras y sus luces. Tan solo 200 kilómetros cuadrados en el mapa de nuestro país, el país de los argentinos. Buenos Aires, ciudad secreta, los sábados de 19 a 21 en Radio Nacional. A viernes a las 19, Noticiero 7, para que usted sepa al instante todo lo que pasa en el país y en el mundo. Con Lana Montalbán, Franco Salomone y un equipo de profesionales en la primera línea de la información. Noticiero 7, de lunes a viernes a las 19, por Canal 7 Argentina. Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio. Si estás por casarte, vení a verla. Si estás por separarte, no te la pierdas. No seré feliz, pero tengo marido. Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Adquiera sus localidades llamando desde cualquier parte del país a Ticketmaster. No seré feliz, pero tengo marido. Este domingo a las 4 de la tarde usted va a tener un programa espectacular de A Todo Motor. Vamos a estar en Europa, donde vamos a ver la 9ª fecha del Campeonato Europeo de Camiones. Nos vamos a ir hasta Alemania para que usted conozca todo lo nuevo, los autos que vienen, que se presentaron en Frankfurt y que ya vamos a tener en la República Argentina. Vamos a tener también a los ganadores del concurso de diseño de A Todo Motor y también, si a usted le gusta preparar su auto, bueno, va a saber a través de Marcelo Balestrini qué tocar en el motor y qué no tocar. A Todo Motor, domingo, 16 horas, por Canal 7 Argentina. Siga. Todos los que estamos en el fútbol y nos gusta el fútbol, estamos todo el tiempo bombardeados. De lunes a viernes. ¿El jugador le gusta el juego o le gusta lo que le da el juego? De 12:30 a 14. Que lo que hace ganar plata, gana más plata que el dueño del negocio. Perea. A mí me da placer estar en este programa. ¿Y sabes a qué voy a la cancha? A buscar placer. Simón. Es divertido, a mí me divierte hacerlo. Varsky. No coincidimos en nada, pero lo más importante es que estamos de acuerdo en todo. Por Nacional, nuestra radio. Como viste, Rutas cambió. Y en su próxima parada te lleva hasta Chubut. Pingüinos en Punta Tombo. Buceo en Puerto Madryn. Surf en Playa Unión. Avistaje de toninas en Rawson. Y por supuesto, las ballenas. Así que ya sabes, si querés seguir recorriendo tu país, no te puedes perder Rutas Argentinas en su nueva temporada. Domingo, 21 horas. Rutas Argentinas, con María Eugenia Molinari, por Canal 7. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Hacemos un llamado a la solidaridad. Para el enfermo Sergio Villarreal, que padece de un bloqueo completo de la rama derecha del haz de Is, más un bloqueo auriculoventricular de segundo grado con miocardiopatía dilatada de origen chagásico, se necesita con suma urgencia un marcapasos definitivo. A las personas que puedan donarlo, comunicarse con el Hospital Municipal de San Isidro, cama 106 del Servicio de Terapia Intensiva Unidad Coronaria, o llamar a los siguientes teléfonos:
4-732-9052, 4-747-1872 y 4-714-2583. Reiteramos los teléfonos, recuerde, hace falta un marcapasos definitivo. Llamar al 4-732-9052, 4-747-1872 y 4-714-2583. Por su ayuda, muchas gracias. La Plaza Constitución está delimitada por las calles Lima Este y Oeste, Constitución y Brasil. Espacio público desde 1886, si bien su historia data de tiempo atrás. Se destacan dos monumentos, uno a Juan José Castelli, vocal de la primera junta de 1810, un monumento que hizo el alemán Gustavo Eberlein. El otro monumento corresponde a Juan Bautista Alberdi, el pensador, autor del libro Bases, obra fundamental que inspiró la Constitución Nacional. Es una obra del escultor Mario Arriguti y del arquitecto Carlos Corvo. Sobre los avatares de este monumento hablamos con el hijo del arquitecto Carlos Corvo. ¿En qué momento toma noción usted del monumento a Alberdi que hace su señor padre? Bueno, yo era por supuesto más joven, mucho más joven que ahora, sin ser un menor. Y tuve noción que había un concurso internacional que se presentaban distintos expositores, inclusive del extranjero. Y mi padre había concebido la obra tal como en definitiva ganó, entendiendo que había que ensamblar dos cosas, que no solo había que hacer un monumento clásico, sino había que hacer un monumento funcional. Es decir, tanto representar una imagen que, como la gente que lo ha visto y los que no lo he visto lo invito a que vea porque el sur también existe, un Alberdi joven, un Alberdi en una posición de docencia, esa clásica postura de quien trata de dar a la sociedad y de enseñar, y al mismo tiempo crear en su interior un museo-biblioteca, es decir, que el ámbito de contención de ese museo, de ese lugar, tuviera efectivamente un lugar para que con el tiempo pudiera funcionar ahí. Y ahora tengo que decir con el tiempo porque ha pasado tanto tiempo y todavía no funciona. Pero en aquel momento la idea era hacer un museo-biblioteca con cosas de Alberdi, con cosas afines a Alberdi, es decir, para que la juventud y los estudiosos y los investigadores llegaran y tuvieran un lugar, una especie de casa Alberdi, y ahí trabajaran. Se da una constante en la sociedad argentina que es la demora en las obras públicas. El Palacio de Justicia tardó muchos años en hacerse, el Mercado del Plata tardó otros tantos en terminarse, la Biblioteca Nacional. El monumento a Alberdi en realidad nunca fue terminado. Y bueno, depende de cómo tomemos la expresión de terminado. Obviamente, como concepción de obra no está terminado porque le falta lo que sería la frutilla de la torta. Falta que eso funcione. Que se le dé el uso público. Porque hasta ahora lo que tenemos es la imagen, tenemos la construcción, tenemos lo visual, lo estético, pero nos falta lo otro. Es decir, ¿para qué fue creado? ¿Fue creado para inmortalizar a Alberdi? Tal vez no hubiera hecho falta. Alberdi ya tenía su derecho, por derecho propio tenía su lugar en la historia. Se armó para que justamente, y a partir de lo que representa la imagen esa ahí arriba, donde los chicos por la explanada podían hacer homenajes, podían haber actos, podían haber... Es decir, esos sentimientos que de chicos cultivan lo que es la verdadera argentinidad, ¿no? Como ahora que nos estamos tratando de aprender cómo se dice en inglés las cosas que podríamos decir en castellano. Pero al mismo tiempo, abajo venía toda la parte de laboratorio. Abajo se podía reunir gente que fuera iniciada en Alberdi, gente que conociera y que fuera a investigar obras propias, y gente que pudiera empezar a asomarse a todo lo que Alberdi representa. Fíjense que mi padre se tomó el trabajo de plantear 12 frases de Alberdi, puestas en cada uno de los lugares sistemáticos. Y son frases de una actualidad tremenda, es decir, Alberdi habló en su época como podría hablar ahora. Por ejemplo, una. Mire, no puedo citarlo de memoria, pero le puedo decir algo así como que una civilización de lujo sin una cultura de trabajo es corrupción. Es decir, crear una cultura del lujo cuando no hay cultura de trabajo, estamos corrompiendo a la gente. Y esto, si no tiene actualidad, yo me parece que estoy mirando otro país, ¿no? Por eso me duele tanto que algo que se concibió por la comisión, mire, la ley que creó este monumento es la ley 11.820. ¿Se imagina? Estamos hablando de hace una ponchadísima de años. De los años 30 prácticamente. Más o menos, sí, de los años 30. Luego vino un esfuerzo de la comisión que presidía el doctor Rivarola
que trabajó, que hizo el concurso internacional. Bueno, mi padre junto con el escultor Arriguti fueron la escultora que hizo el trabajo, digamos, de la escultura en sí, la concepción y la idea y el trabajo material fue de mi padre. Y bueno, y después vino una inauguración muy interesante en el mes de agosto del 64, el presidente era Ilia. Sería tan importante que ahora que hay un radical por derecho propio en la ciudad, retomar aquella posta que el doctor Ilia, no bien reconocido por todos, tuvo el gusto de inaugurar. Yo sé que cuando Ilia lo hizo, yo era pequeño y lo veía por su expresión, fue un gusto para él inaugurar el Monumento al Verdi. Ilia tenía esa sensibilidad y ese trabajo. Bueno, a ver si ahora nuestro nuevo jefe de gobierno decide tocar los resortes necesarios para que eso camine. Está ahí, está a la portada de mano, hay que llevar los libros, hay que abrir, hay que limpiar y que la gente vaya. Y así llegamos al final del programa. Y yo pensaba qué reflexión, qué se puede decir cuando uno ha recorrido algunos de los aspectos del barrio de Constitución. Y yo me elijo esta imagen de la plaza con mucha gente, gente que hace cola, gente de trabajo, gente rescatando, recuperando lo sagrado que hay en cada ser humano. Este trabajo que tenemos que hacer cada día, cada segundo, cada instante en reconocer en el prójimo a uno mismo y también esta presencia de la mano del Creador, donde el ser humano es quizás su máxima expresión. Por eso rescato esta imagen del esfuerzo, del trabajo, del dolor de la gente en la Plaza Constitución. Nos encontramos la semana que viene, como ocurre siempre, aquí mismo, cuando digamos, esto es Buenos Aires, Ciudad Secreta. Hasta entonces.